La verdad es que, bueno, primeramente estoy contenta de poder compartir este día justo a ustedes. Como les decía, para mí es algo nuevo, pero sé que el Señor quiere hablar a nuestra vida porque habló a mi vida primeramente a través de esta palabra y espero que también que pueda hablarle a sus vidas. Amén. Hay una parábola maravillosa que habla de que Jesús es el buen pastor. Y les quiero leer lo que dice Juan 10, del 9 al 11, que dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? Esta parábola entonces nos habla acerca de cómo nuestro Dios, nuestro Jesús, es el buen pastor, ¿cierto? Que es capaz de dar todo por sus ovejas. Ahora, es importante que nosotros, a través de esta palabra, ¿cierto?, que yo les acabo de leer, no solamente nos podemos dar cuenta del plan que tiene el Señor para nuestras vidas. No sé cuántos se dan cuenta de esto. Acá, a través de estos versículos, nos podemos dar cuenta, primero, del plan que tiene el Señor para nosotros, pero también del plan que traza el enemigo en contra nuestra. Entonces, en estos solos versículos podemos darnos cuenta del propósito del enemigo y del propósito de nuestro Dios para nosotros. Y quiero hablarles primeramente de cuál es el plan del enemigo, ¿cierto? Porque aquí podemos ver que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cuál es el plan del enemigo para nuestras vidas, ¿cierto? Yo estaba buscando la palabra hurtar y miren lo que encontré. Dice que hurtar es tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, pero sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hurtar es sustraer algo que no es mío, pero no lo tengo que hacer ni a la fuerza, ni intimidando a la persona, sino que lo hago de una manera muy sutil. Y lamentablemente es así como trabaja el enemigo. El enemigo no nos fuerza para quitarnos cosas. El enemigo no nos fuerza para robarnos. El enemigo de manera muy sutil trabaja para llevarse algo de nosotros. Así que quiero que usted me pueda ayudar ahí con sus comentarios, ¿cierto? Y me pueda decir ¿qué es lo que cree usted que nos viene a robar el enemigo? O a lo mejor, si usted se ha sentido de esta manera, que el enemigo ha robado algo en su vida, que pueda ponerlo ahí en los comentarios. ¿Qué cree usted que el enemigo ha venido a robar? Porque él, sin duda, ahí estamos viendo claramente que su plan es hacernos daño a nuestra vida. Entonces, ¿a través de qué? Justamente de esto, de poder quitarnos, ¿cierto? Quitarnos aquellas cosas que a lo mejor son preciadas para nosotros. Y yo acá me di cuenta de algunas cosas que el enemigo ha querido robarnos, ¿cierto? O que nos ha robado, lamentablemente, en algún momento de nuestra vida. Entonces, lo primero es que él nos roba el ánimo. ¿Y qué ánimo? El ánimo de buscar a Dios muchas veces, ¿cierto? De repente estamos con mucho ánimo, queremos decir, no sé, quiero buscar al Señor, ¿cierto? Ya en la noche lo voy a buscar. Ya, no, mejor mañana en la mañana, ¿cierto? Y así, a lo mejor pasamos y el enemigo viene, ¿cierto? Toma ese ánimo y puede poner otras cosas ahí, de manera que no logremos esa búsqueda con el Señor.
Otra cosa que el enemigo nos roba es nuestra paz. Nuestra paz de poder sentirnos tranquilos, de poder sentirnos seguros en el Señor. Porque si nos ponemos a ver en la Biblia, hay muchos textos que nos hablan de que el Señor nos ha dado esa paz sobrenatural, que estemos tranquilos, que no tengamos temor. Pero el diablo ahí trabaja, en robarnos la paz, en robarnos esa seguridad. Entonces nos pone inquietud en nuestro corazón. Nos pone que a lo mejor en el futuro no será bueno, que quizás va a pasar algo malo y muchas cosas. Entonces Él nos empieza a robar esa paz que el Señor nos ha dado. También, ¿qué más nos roba? Nos roba nuestra alegría. Muchas veces, por cualquier situación, ¿cierto?, tendemos a decaernos y aquella alegría que teníamos en nuestro corazón, en nuestra vida, se va. Porque el diablo viene a robarse nuestro gozo, nuestra alegría. Y yo también aquí, como último punto de esta parte, puse: nos roba bendiciones. Porque muchas veces somos bendecidos, mis hermanos. Somos bendecidos, ¿cierto? El Señor nos prospera, nos bendice. Pero ¿qué pasa? Que no sé si usted se ha dado cuenta que de inmediato, después de una bendición, como que viene algo. Y es ahí donde el diablo nos quiere robar la bendición. De manera que nosotros no podamos disfrutar todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. Acá me llegan algunos comentarios, ¿cierto? Que dice, Claudia dice: nuestra felicidad, ¿cierto?, de lo que hablábamos, viene a robar la inocencia de los niños para que sean adultos dañados y quebrados. Así es. Anita dice: el enemigo viene a robar nuestra fe, nuestra paz, nuestra felicidad. Sí. El hermano Adolfo dice: comunión con Dios. Así es. La hermana Joy dice: viene a matar, robar, destruir, roba paz, el amor, la familia, el ánimo. David dice: nuestra fe, esperanza y que olvidemos las promesas que Dios nos entregó. Así es. Nuestra paz, dice la hermana Claudita. Zenaida dice: en mi caso el enemigo ha querido destruir mi matrimonio y el deseo de seguir sirviendo en el camino del Señor. La hermana Yanet dice: el enemigo roba la tranquilidad. El hermano Adolfo: la paz, la tranquilidad. La hermana Victoria dice: por eso debe haber una constante comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Nos da discernimiento de su ataque y podemos vencer. El hermano René dice: nos ha robado el tiempo y podemos caer en pecado. Así es. Todos sus comentarios tienen mucha razón, mucha validez, porque justamente el enemigo viene a robar, a hurtar, ¿cierto? Yo estaba buscando como definición que hurtar no es lo mismo que robar. Hurtar, como les decía, es robar de una manera sutil, sin que la persona muchas veces se dé cuenta. ¿Y cuántos creemos que eso es lo que nos pasa, mis hermanos? Muchas veces el enemigo viene a robar y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos convirtiéndonos en personas amargadas. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdiendo la paz, que estamos dejando de confiar en el Señor. Que de repente aquella bendición, ¿cierto?, nuestra, ya comienza a verse tan nublada porque los problemas nos impiden que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. Y comenzamos a perder esa vista de todas aquellas cosas buenas que el Señor nos ha dado. Entonces el enemigo, ¿cuál es el plan? Primero, hurtar, dice la palabra. Segundo punto, matar. Él quiere destruir nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo podría Él destruir nuestra relación con Dios? Poniéndonos distracciones, por ejemplo, ¿cierto? O hablándonos mentiras. Recordemos que el enemigo es el padre de mentiras. Así que Él está constantemente hablándonos, ¿cierto? O tratando de hablarnos, ¿cierto? Para que nosotros decaigamos.
Entonces, ese es el propósito de él, ¿cierto? Primero, hurtar. Segundo, matar. Él lo que quiere es matar nuestra relación con Dios. Porque sabe que cuando nosotros tenemos una relación fuerte con el Señor, nada va a poder venir a destruir el propósito, el plan que el Señor ha trazado con nuestras vidas. Nada va a poder destruir aquella comunión que tenemos con nuestro Dios. Pero sin embargo, el diablo eso es lo que quiere, porque sabe que cuando estamos con el Señor somos victoriosos. Sabe que cuando estamos con el Señor somos más que vencedores. Entonces, por ese motivo el diablo viene y comienza a susurrarnos al oído palabras de mentira. Comienza a poner distracciones en nuestro camino para que nosotros no podamos continuar, ¿cierto?, junto a nuestro Dios. Muchas veces, miren, muchas veces, aquello que a usted le parece una bendición no es más que una distracción que el enemigo está usando para que usted se aleje del Señor. ¿En qué cosa lo podemos ver? En el trabajo, por ejemplo. Cuando este trabajo nos está quitando tiempo con el Señor, para mí ya no es una bendición. O lo podemos ver en tantas cosas, ¿cierto? Quizás podemos decir, no, tengo que tener tiempo para mí. Es verdad, pero el Señor nos ha dado tiempo para todo. Entonces de repente escogimos justo los tiempos, ¿cierto? Donde nos tenemos que conectar con el Señor muchas veces, donde tenemos que ir a reunirnos con nuestros hermanos, a adorar al Señor en la iglesia. Y justamente usamos esos tiempos, ¿para qué? Para dedicarlos a mí, a mis cosas. Entonces aquello que podemos verlo como una bendición, muchas veces se transforma en lo contrario. Entonces tenemos que discernir, mis hermanos, tenemos que discernir y darnos cuenta que eso es el plan del enemigo y que muchas veces nosotros le abrimos esta puerta al enemigo para que él venga a hurtar, a matar y a destruir. Y ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Pero hoy en día esta palabra es para que todos podamos tomarnos de aquello y decir, el enemigo tiene un plan y no lo va a concretar. Pero eso depende de usted y de mí. Así que el enemigo lo que quiere es matar nuestra relación con Dios, pero no solamente eso, porque él sabe que cuando él mata nuestra relación con Dios, a la vez nos está matando a nosotros, ¿cierto? Entonces, lo que él viene a matar es nuestro espíritu, nuestra parte espiritual. Porque sabe que matando nuestra relación con Dios, se muere automáticamente nuestra parte espiritual. Entonces muchas veces podemos estar con vida, podemos andar, caminar, ¿cierto? Hacer nuestras cosas, ir a nuestro trabajo, atender a nuestra familia, estudiar, qué sé yo, lo que ustedes hagan dentro del día. Podemos tener mucha vida, reírnos, pero por dentro estamos muertos. Cuando el diablo viene a irrumpir esa relación con el Señor, nos viene a matar nuestro espíritu. Y lo último que él viene a hacer es destruir. Cuando el diablo ya consigue hurtar, ¿cierto?, y matar, ahora él viene a destruir todo lo que queda, todo lo que falta. Y aquellas primeras cosas que él se encarga de destruir justamente es nuestra familia y nuestra identidad. Él viene, ¿cierto?, como decía Claudia, a los niños y destruye, ¿cierto? Trata de destruir la infancia. Podemos ver hoy en día cómo está el mundo, cómo están las leyes, y nos damos cuenta que el diablo está involucrado en destruir la familia. Entonces él viene y cuando ya ve que nos ha quitado mucho, que nos ha hurtado, cuando él ya ve que ha matado nuestro espíritu, él viene a destruir lo último que nos queda, ¿cierto? Nuestra familia. Nuestra familia y se mete ahí en medio de nuestra familia y comienzan a haber peleas, comienzan a haber discusiones constantes. La casa ya se transforma, en vez de ser un hogar de paz, la casa ya comienza a ser un hogar de gritos, de desesperación, de llanto.
la familia se empieza a alejar, comienzan a perder la comunión los hijos con los padres, ya no se hablan, ya no comparten la mesa juntos. Y luego de eso, el diablo viene y se mete en nuestra identidad. ¿Y cuál es su identidad y la mía? Ser hijos del Señor. Usted y yo somos hijos del Señor. Entonces el diablo lo que quiere destruir es esa identidad de hijos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el día domingo, cuando el pastor oró por mí, el Señor me hablaba esto, de que Él viene a destruir la identidad de hijos nuestra. Que Él nos ha tratado de decir que no somos hijos del Señor. Nos ha querido robar esa capacidad, ese conocimiento que tenemos de que somos hijos del Señor. Pero Él quiere venir a destruir esa identidad. Entonces nos empieza a hablar, el Señor te dejó, el Señor se olvidó de ti. ¿Dónde está el Señor ahora, cierto? Pero después que Él ha venido a hacer todo ese plan maquiavélico, Él viene y nos comienza a hablar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Qué te tiene así? ¿Dónde está Él? ¿Por qué no te saca de esta situación? ¿Por qué Él permitió que te pasara esto? Entonces muchas veces nosotros caemos en este juego y comenzamos a pensar, sí, quizás el Señor me dejó de lado. Quizás el Señor ya no le parezco un hijo de Él. Y ahí comenzamos a perder nuestra identidad. Y viene la destrucción de nuestras vidas. Y mucha gente, no solamente puede experimentar una muerte espiritual, sino que cuando ya se ve tan agobiado por problemas, experimenta una muerte física. Ustedes saben a lo que me refiero. Mucha gente termina con su vida porque se siente agobiada, siente que ya no hay una salida, siente que ya no hay una escapatoria porque todo el plan del enemigo se ha concretado en su vida. Entonces, si usted está viviendo hoy día cualquiera de estos puntos que le he mencionado, ¿cierto? Donde ha sentido que le han robado, cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, donde ha sentido que de alguna manera como que no hay una vida espiritual como quisiera, ¿cierto? Como que hay una parte muerta dentro suyo. Y tercero, si ha sentido que el diablo ha venido a destruir algo, entonces pongámonos alerta. Pongámonos alerta, mis hermanos. Porque el plan del enemigo es este, que les acabo de mencionar. Y solamente en estos versículos podemos darnos cuenta cuál es el plan de él. Pero ahora les voy a hablar del plan glorioso de nuestro Dios. Y que también lo encontramos en estos mismos versículos, ¿cierto? El plan del Señor dice que es darnos salvación. Porque mire cómo empieza este versículo, el texto dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces el plan de nuestro Señor es que nosotros tengamos salvación. Entonces Él lo primero que nos vino a dar es esta vida eterna, es la salvación. Es la salvación. Y eso, sin duda, tiene que ser lo más glorioso en nosotros. O sea, saber que no teníamos esperanza, que no teníamos por dónde salir adelante, que no teníamos por dónde encontrar salvación. Y que luego el Señor vino a darnos una vida eterna. Para nosotros debemos sentirnos pagados, totalmente pagados, ¿cierto? Entonces lo primero que el Señor vino es a darnos salvación. Segundo, hallará pastos. El Señor se encarga de alimentar nuestro espíritu y también hacernos descansar. Porque las ovejitas, ¿cierto?, en los pastos, en los prados, ellas se alimentan de este pasto y también descansan. Que si se fija, justamente lo que el diablo nos ha querido robar, la paz.
Entonces, cuando el Señor nos lleva, nos dice que nos va a llevar a estos delicados pastos, ¿cierto? Que hallaremos pastos, significa que Él nos hará descansar. Y que en Él vamos a poder encontrar alimento para nuestra vida y vamos a poder saciarnos, ¿cierto?, con aquel alimento espiritual que el Señor tiene para nosotros. El texto además dice que el Señor nos da vida, una vida de verdad, nos da vida. ¿Cuánto me pueden decir si no es cierto esto? Que un día estaban muertos en espíritu. Pero hay un día que el Señor determinó, donde usted se levantó, donde el Señor lo levantó primeramente, y usted volvió a la vida. Volvió a la vida porque el Señor es el que nos da vida. Y desde ahí las cosas comenzaron a cambiar. Ese día que el Señor llegó a nuestro corazón. Entonces el Señor lo que quiere es venir a darnos una vida. Y no cualquier vida, miren, lo que dice la palabra es que Él viene a darnos una vida abundante. Yo busqué la palabra abundancia, ¿cierto? Y la palabra abundancia proviene del latín abundantia y que se refiere a una gran cantidad de algo. El término puede ser usado como sinónimo de prosperidad, riqueza y bienestar. Y es aquí donde la palabra a mí me calza completamente cuando yo veo en su palabra que el Señor nos dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, puedo darme cuenta que la abundancia significa que yo voy a tener no solamente de todo material, porque cuando hablamos de abundancia generalmente pensamos en provisión, ¿cierto?, económica o de alimentos, pero además de eso, el Señor nos quiere dar una provisión espiritual y quiere que seamos llenos, que no nos falte nada, que seamos ricos espiritualmente, que tengamos de todo para ser felices. El Señor quiere que vivamos una vida en plenitud y el plan del enemigo, ¿cierto?, es justamente lo contrario. Es que nosotros desaprovechemos toda esa comunión con el Señor, que nos distraigamos y todo lo que les mencionaba, ¿cierto?, para alejarnos del propósito, del plan del Señor, para alejarnos de nuestra comunión con el Señor. Porque sabe que aquí, cuando estamos con el Señor, tenemos una vida eterna, una vida en bendición, y no solamente una vida que va más allá, ¿cierto? Porque cuando decimos el Señor nos vino a dar vida, podemos decir, el Señor nos vino a dar una vida eterna, pero también nos vino a dar una vida aquí en la tierra en plenitud, una vida en abundancia. Entonces eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que podamos saber y darnos cuenta. Que cuando usted esté pasando por problemas, a lo mejor, claro, el Señor permite que pasemos por ciertos problemas. Permite que a lo mejor, no sé, el enemigo nos robe algo, ¿cierto? Pero el plan de Él no es ese, jamás ha sido ese. Así que si usted en algún momento ha pensado que es el plan del Señor, que usted pase por tormentas o que el diablo le haya robado algo, ese nunca ha sido el plan del Señor. El plan del Señor es que usted tenga una vida abundante. Pero Él permite que pasemos muchas veces por la tormenta para aprender, para que su gloria sea manifestada, para que nos acerquemos a Él de lleno. Hay muchas cosas que se dan detrás de las pruebas muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que recordar cuál es el propósito, ¿cierto?, del Señor para nuestras vidas. Y su propósito jamás será que nuestra vida se destruya, sino que Él nos vino a dar vida. Y lo más hermoso es que este texto finaliza así. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y siempre que leo acerca de esto, a mí me conmueve mucho, porque puedo darme cuenta que el Señor nos vino a dar una vida abundante, no a cualquier precio.
sino que a precio de sangre. Él entregó su propia vida para que usted y yo hoy día viviéramos una vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Hagamos valer este sacrificio del Señor por nosotros. Él vino a dar su propia vida por usted y por mí. Y eso no fue fácil. Todos sabemos que no fue fácil que el Señor diera su vida. Dice la palabra que Él sudaba como gotas de sangre. Estaba puesto en un estrés tan grande que sus gotas eran como de sangre. Y todo lo que tuvo que pasar en el Calvario, ser burlado, toda la humillación que Él tuvo que pasar, no solamente ahí, sino que hacerse humano, bajar hasta nuestro nivel, solamente lo hizo por amor, para que hoy día usted y yo tuviéramos una vida de verdad. Entonces, si usted no está viviendo esa vida de plenitud que el Señor quiere, porque lamentablemente a lo mejor le hemos abierto esta puerta al diablo para que Él sutilmente venga a robar, matar y destruir. Pero la vida que el Señor quiere para nosotros no es esa, sino que quiere que tengamos una vida llena de bendición, llena de plenitud, llena de abundancia. Ese es el plan del Señor para nosotros. Y lo pagó a precio de sangre. Qué maravilloso. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor ahí? De que a través de su vida nosotros hoy día podemos tener una vida en plenitud. Entonces, si usted y yo queremos vivir esta vida que el Señor nos dice que quiere que vivamos, hay una sola clave, y es dejar que este buen pastor nos pastoree y guíe nuestra vida. Si usted y yo queremos vivir toda la vida abundante que el Señor quiere que vivamos, entonces es momento de decirle: Señor, sé mi buen pastor. Porque las ovejas no escuchan la voz de los otros, escuchan solamente la voz de su pastor. Y cuando usted le cierra la puerta al enemigo, la puerta de sus oídos y la puerta de su corazón, el Señor va a poder pastorear libremente. Y lo va a llevar a pastos donde podrá descansar, donde podrá alimentarse y donde va a tener una vida. Y no cualquier vida, sino que una vida en plenitud. Jesús es nuestro buen pastor. Y el plan del enemigo siempre ha sido destruirnos. Destruir nuestra identidad, destruir nuestra familia, matar todo lo que el Señor nos quiere dar. Pero si usted hoy día le abre el corazón al Señor y le dice: Señor, yo quiero aquella vida plena, yo quiero esa vida abundante, yo quiero que tú me bendigas, entonces con más fuerza aferrémonos al Señor y digámosle: Señor, yo quiero que tú seas mi buen pastor, ese pastor que me dio la vida a cambio de su propia vida. Yo voy a tomar aquel sacrificio y voy a hacerlo valer, porque tu vida fue preciada y aquella preciosa sangre que se derramó fue por usted y por mí, para que hoy día nosotros tuviéramos vida. Así que agradezcámosle al Señor, agradezcamos su bondad, su misericordia, agradezcamos que aquel buen pastor vino a darnos vida. No permitamos más que el enemigo nos siga robando, siga matando nuestro espíritu y siga destruyendo todo lo que el Señor nos quiere dar. Abrámosle hoy la puerta a nuestro buen pastor y dejemos que Él pastoree nuestras vidas.
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.